Hola, nosotros somos el equipo 6 y nuestro tema es los procesos de la arquitectura en Europa en los años 30. Estamos conformados por Lu Reana y Guadalupe, López Gutiérrez, Jesús Alberto, Urias Castañedas, Carlos Abet. Primero va a empezar mi compañero Jesús Alberto. Pues hola, buenas tardes, y pues yo voy a empezar con el tema de los maestros alemanes en Inglaterra y el renacimiento de la arquitectura inglesa, y pues voy a empezar con ese tema. Entre los arquitectos condenados por el nazismo después de 1933, algunos reaccionan acentuando su racionalismo político, como Mayer May, concentra en el urbanismo y encuentran un nuevo campo de trabajo en Rusia, donde chocan casi inmediatamente con el regionalismo. Otros tienen una relación opuesta, como Mies van der Rohe, que elimina de su arquitectura toda referencia social, llegando hasta la puerta del formalismo. Siguiente. A causa de los acontecimientos ya referidos en el capítulo precedente, la experimentación de los primeros queda prácticamente perdida. La obra de Mainz, mientras sigue en Alemania, queda cerrada a sí misma y produce sus frutos solo después de 1938, en Chicago, como comentaremos luego. Siguiente, por favor. Mientras tanto, algunos arquitectos extranjeros encuentran trabajo en Inglaterra en 1925, en Berkeley Street, en Sandford No. Una vivienda muy distinta, formada por bloques cuadrados de muros lisos, sin ningún adorno. El ruso Berrow Law, 1901, que trabaja con algunos jóvenes ingleses asociados en el grupo Dayton. Construye en 1973 la primera casa alta, destinada a apartamentos aislados en el verde, llamada Hindle, en el periferia de Londres. Siguiente. Pues aquí vamos a empezar con el siguiente tema, que son los resultados de la investigación marginales en Francia e Italia. Siguiente. Le Corbusier. Le Corbusier en los años 30 es el principal protagonista de las polémicas sobre la arquitectura moderna en Francia y en consecuencia es el primero en sufrir los eficios de la represión que excluye a los arquitectos modernos de los encargos políticos y gran parte de la construcción privada. Siguiente. Después de 1933, únicamente pequeñas construcciones para clientes limitada, como hizo ya en los años 20. Pero repite las experiencias de aquel periodo, sino que aprovecha estas ocasiones para experimentar nuevos sistemas constructivos y nuevos extraidor funcionales, que anticipan de manera sorprendente las tendencias de la arquitectura europea en el deseo concedido. Sería todo de mi parte. Los Países Bajos. La arquitectura holandesa ha desempeñado un papel importante en el discurso internacional sobre la arquitectura en tres épocas. El primero de estos fue durante el siglo XVII, cuando el imperio holandés estaba en el apogeo de su poder. El segundo fue en la primera mitad del siglo XX, durante el desarrollo del modernismo. El tercero no está concluido e involucra a muchos arquitectos holandeses contemporáneos que están logrando prestigio mundial. El desarrollo de la arquitectura en el territorio del moderno Estado de Europa Occidental, los Países Bajos, como componente del arte de los Países Bajos, comenzaron y continuaron activamente en el segundo milenio de nuestra era, habiendo paso en diversos grados todas las etapas de la arquitectura europea. Las características generales de la arquitectura de los Países Bajos e inherentes a ella a lo largo de la historia pertenecen a su apertura y capacidad de absorber la experiencia extranjera y desarrollar su propio estilo. Siguiente. Países escandinavos.
Una de las cosas más características de los países escandinavos o nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, es indudablemente el estilo arquitectónico que han empleado durante toda su historia, reflejando la naturaleza, minimalismo, el arte y la magia de la propia arquitectura en estructuras realmente hermosas que no tienen nada que ver con la complejidad. Por otra parte, las fachadas son otra de las características de este estilo, más aún por el color. Aunque el color blanco en los interiores y exteriores tiene una fuerte tendencia, los colores llamativos y fuertes, como por ejemplo el color rojo, ha resultado y tomado preferencia en los últimos años. Esto se debe a la introducción de los principios arquitectónicos modernos generados por los arquitectos ya mencionados, quienes presentaron una combinación de lo urbano con lo rural, difundiéndose entre los años 40 y 50. Para concluir este tema, los dejo con mi compañera Anaí. Y continuamos con España. Las corrientes de vanguardia que pretendieron una renovación radical de la arquitectura durante la década de los 20 se introducen en España a través de los arquitectos pretendientes a la denominada generación de 1925 y serán desarrolladas con desigualdad de capacidad y asimilación fortuna por los componentes de dicha generación y poco después por los integrantes de Gatepec. Aquel conjunto de ideas, actitudes y propósitos que iban a dar un lugar que posteriormente serían conocidos como el movimiento moderno. Estos son los tres arquitectos, García Mercadal, Bergamin y Fernández Scham, constituyen las figuras más relevantes de la generación de 1925. Denominada así porque hacia los años que inician la actividad profesional de sus compañeros y porque por Buena Vista, la exposición de artes decorativas de París. La generación de 1925 constituye en inicios a una especie de generación tránsito que prepara en cierto modo el camino a los arquitectos de Gatepec, grupo que al menos a través de sus figuras más sobresalientes sería la capaz de calar profundamente en causas de diversa índole y determinan aquella radical transformación arquitectónica que perseguía en los problemas más de todo tipo, no solo del lenguaje que se asemeja a renovación, debía afrontar. En todo caso, los arquitectos de la generación de 1925, pese a las frecuencias no capaces de ir más allá de la transformación epidérmicas, y esto es un fallo que puede también señalar a ciertos casos los componentes de Gatepac. ¿Qué es Gatepac? Gatepac es un grupo de artistas y técnicos españoles en un proceso de la arquitectura contemporánea, más conocido por Gatepac. Estuvo formado por grupos de arquitectos activos durante la Segunda República Española, cuyo fin de promover la arquitectura regionalista. Y pues sería todo.